explotan los recursos naturales. Algunos se hacen ricos, pero los pobladores siguen siendo pobres y pobres. Y de igual manera que el progreso nos ha traído muchas ventajas, también nos ha traído muchos inconvenientes, y no los puedo nombrar todos. Pero amados, en la vida espiritual hemos ganado mucho. Hemos ganado grandes traducciones de la Biblia, hemos ganado poder conocer a predicadores, maestros, ministerios, los hemos podido conocer por internet. Gracias al progreso, en mi canal de YouTube yo puedo contactar autores y puedo entrevistarlos, cosas que en el pasado no podía hacer. Pero hay algo que hemos perdido por culpa de este corre-corre. Vivimos un corre-corre que parece que ni los días ni las horas del día nos alcanzan, y para los que usamos agenda, ni la hojita de la agenda del día, porque queremos y le ponemos de todo. No sé si al hermano le pasa, al del Ministerio de la Familia. Si la hojita de la agenda fuera más grande, más cosas le ponemos a la agenda. Pero hay algo que hemos perdido entre tantas cosas, y es el autoexamen. Hemos perdido la meditación. ¿Cuántos se han preguntado si lo que están haciendo lo están haciendo bien? Generalmente no lo hacemos. ¿Por qué? Porque asumimos, ¿qué cosa? Que lo estamos haciendo ¿cómo? Lo mejor. Nadie lo hace como yo. Si no fuera porque yo predico, si no fuera porque yo canto, nadie puede entenderlo de la manera que yo lo explico. Si yo no hago mantenimiento, la iglesia se derrumba. Y en vez de autoexaminarnos, porque vivimos en un mundo de correr, correr y correr, lo que hacemos es aprobarnos y aprobarnos. Así que, hermanos, hemos ganado algunas cosas, pero hemos perdido otras. Hay algo que me encanta en casa con mi esposa, parecemos dos abuelitos, y es sentarnos en el porche de la casa con café. Y que el mundo se derrumbe, y que las deudas se acumulen, no me importa. Vamos, hago café. Ustedes saben que yo soy el maltratado de la casa, el que hace café. Mi esposa me está escuchando, arrepiéntete. Y hago café, y nos sentamos en el porche de la casa. Y vemos la ardillita, y vemos el conejo, y vemos los cielos, y charlamos. A veces peleamos, pero eso no lo puedo decir. Charlamos, y ahí estamos. Y esa es mi práctica, esa es nuestra práctica. No sé cuál será la suya. Pero cosas tan sencillas en la vida que han pasado con ella, las hemos perdido. Cosas que son gratis, hermano. No las practicamos. Mi esposa se ríe porque yo le digo, Salmo 19, ¿recuerdan lo que dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Quién cuenta la gloria de Dios? ¿Quién la cuenta? Salmo 19, los cielos. Entonces venimos y compramos una casa, nos encerramos y no vemos los cielos. Tenemos que salir al porche para poder ver los cielos. Ahora bien, hermanos, ¿por qué cuento esto? Dije que la introducción iba a ser larga. Porque hemos perdido el autoexamen, la meditación. ¿Cómo sabe usted que es un buen padre? Un buen esposo, una buena esposa. ¿Cómo sabe que cuando usted predica su audiencia es bendecida? Hermano, necesitamos regresar al arte perdida de la meditación, del autoexamen. Si quiere le preguntan a mi esposa cuando la vean, pero no le pregunten. Si quiere le preguntan, pero no le pregunten. Pero de vez en cuando yo le pregunto, cariño, ¿soy cristiano? ¿Actúo como un buen cristiano? Y ustedes conocen a mi esposa, ella es hacha y machete, ¿la conocen?
¿Te parece que actúo como cristiano y dejo que ella me examine? Porque por mí, pues, me comparo al apóstol Pablo o a Billy Graham, ¿no? Pero, ¿te parece que soy buen cristiano? Soy buen esposo y yo dejo que ella me confronte. No me gusta mucho hacerlo, pero tengo que hacerlo, ¿no? Ahora, hermano, son cosas necesarias. Es solo un ejemplo, es mi manera, es mi experiencia. Cada uno tiene su manera, ¿no? Había un predicador, espero que no seamos ninguno de los que estamos aquí, que cuando predicaba la iglesia temblaba, las almas se convertían, el diablo salía corriendo, aquello era imponente, tenía una parla, decimos en España, una verborrea, no sé cómo se traduce eso, tenía una labia, dicen los colombianos, tenía una retórica impresionante, todo el mundo, allí no se escuchaba a nadie, todo el mundo pendiente al predicador. Y una vez le preguntaron a su esposa, ¿qué es lo que más admiras de tu esposo? Y ella respondió, el arte que tiene para transformarse. El arte que tiene para hacer en casa uno y en la iglesia otro. Que Dios nos libre, predicadores. Que a nuestras esposas le pregunten por allí y ellas bajen la cabeza. Que el Señor nos guarde de esa doble vida. Y en muchas ocasiones, ¿por qué pasa? Porque hemos olvidado el arte de la meditación, del autoexamen. Dije que iba a ser larga la introducción, no he terminado. Tengo una pregunta teológica y ahora sí paso al mensaje. Es una pregunta seria. Espero que me digan la verdad. ¿A cuántos les gusta el chisme cristiano? Dije cristiano para poder disimular la cosa. ¿A cuántos les gusta? Los demás chismosos y mentirosos, porque no dijeron la verdad. Hermano, les cuento un secreto, a eso voy con el chisme y ahora lo encajo con el mensaje. Hemos perdido la meditación, hemos perdido la evaluación. Muchos saben que viví en España más de 10 años, tengo ciudadanía española, amo España y en mi tiempo en España hubo algunos años que me tocó pastorear una pequeña iglesia. Y llegó un tiempo de mi vida, y les abro mi corazón, a eso me refería con el chisme cristiano, donde me comencé a preocupar por los resultados. La iglesia no crece, o sí crece, hoy no hubo visitas, hoy sí hubo, y estaba allí con esa cuestión, con esa avaricia ministerial. Llegó un momento de mi vida en el que empecé con resultados y ya no podía más. Yo no puedo servirte, Señor, con resultados. Yo no puedo esperar esto para que tú hagas esto. Es tu obra y es tu reino. Y hubo un versículo, que es del que vamos a hablar en esta ocasión, que llenó mi alma. ¿Cuántos tienen un versículo especial, hermano? Hay versículos en la Biblia, pero hay uno que como que es más bíblico que el resto, entiéndanme. Es ese versículo que llega en el momento oportuno. ¿Alguno tiene alguno? Lo hay, hermano. Hay ese versículo que lo lee el hermano y no pasa nada, pero lo lee el otro. Y el Señor trajo a mi vida, abran sus Biblias, por favor, 1 Corintios 15, 58. Cuánta esperanza, cuánta paz, cuánta fortaleza trajo ese versículo a mi vida cuando empecé a autoexaminarme, cuando empecé a meditar, cuando empecé a confrontarme con la Biblia y dejar que el Señor me confrontara. Versículo 58, ¿lo tienen? Hay 57 versículos anteriores y la trama general, central de 1 Corintios 15 es la resurrección. Es un pasaje que creo que todos lo conocen. Es el doctorado en la resurrección en la Biblia. Es la gran prueba para demostrar que Cristo resucitó. Y el versículo 58
teniendo en mente que Cristo resucitó, teniendo en mente su victoria, concluye el capítulo diciendo, así que, lo que significa que une lo anterior con lo que viene. Eso es un conector gramatical. Así que, hermanos míos amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo, amados? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando ese versículo, que lo había leído muchas veces, pero en ese momento el Señor trató conmigo, lo trajo a mi vida. Para mí los resultados en el ministerio quedaron en otro plano. Dejé de pensar en ello. Hago mi mejor esfuerzo para el Señor, entendiendo que la obra es del Señor. Y este versículo ha llenado y sigue llenando mi vida y mi alma. Por eso les hablaba de las cosas que hemos perdido en la vida espiritual. Queremos resultados como en cualquier empresa, porque tratamos a la iglesia como una empresa. Queremos que el predicador convierta las almas, porque tratamos al predicador como el presidente o el pastor como el presidente de. Hemos perdido muchas cosas con el progreso, y entre esas, el autoexaminarnos, el meditar, el evaluarnos. Amados, no sé si lo tienen allí en pantalla, pero póngame el título del mensaje. Y yo me gocé mucho en el tiempo que tuvimos con la hermana allá en el tiempo de escuela dominical, porque yo no sabía lo que ella iba a hablar, ella tampoco, y fue muy interesante coincidir en la temática. Y esa es la pregunta que traigo en esta ocasión, pensando en el autoexamen, pensando en esa reflexión interna, en ese análisis entre tú, el Señor y la palabra de Dios. Es un buen momento para preguntarnos si somos siervos útiles o inútiles. Y por supuesto que todos vamos a responder que somos ¿qué? Útiles, porque somos tan humildes. Es más, debemos quitar. No, es que somos útiles. Es que si no fuera por mí, es que Padre, Hijo, Espíritu Santo y Jairo. Es que tenemos una especialidad para presumir, ¿no? Primera a los Corintios 15, 58, gracias por abrirlo. Amados, mi invitación, la invitación de la palabra de Dios es a evaluar nuestro comportamiento en el Señor. ¿De qué manera estamos actuando? ¿Se benefician los que me escuchan? ¿Son bendecidos aquellos a quienes ministro? Abro paréntesis. Esa es una de las claves para descubrir tu don espiritual. Otros crecen por medio de lo que haces, vas por buen camino. Otros no crecen, ese no es tu don. Para edificación de los santos, Efesios 4, ¿lo recuerdan? Si los santos son edificados con lo que haces, vas por buen camino. Así que, hermanos, ese es el pasaje del que quiero hablar. Pensando en la meditación. Ya no me lo dice mi esposa, ya no me lo dice el pastor, ya no me lo dicen los hermanos, ya no me lo dicen los que me escuchan por internet. Allí, solos con el Señor, solos con la palabra de Dios. Porque a todos nos pasa, hermano. Queremos ver resultados. Y a veces exageramos los resultados o a veces nos torturamos. ¿No has escuchado expresiones tan humildes como es que soy un gusano delante de Dios? ¿La han escuchado? Es que soy un gato que se revuelca. Es que soy una basura insignificante. Cuidado, hermano. Todo en su justa medida. El Señor no salva gatos, perros ni moscas. Salva a sus elegidos. Y a veces pasamos de un extremo a otro.
Y ni es espiritual el creernos la montaña del Everest, ni es más espiritual el pensar que soy más abortivo que Pablo. Cuidado, es un llamado al equilibrio. Así que quiero dejar esto aquí con ustedes, hermanos. Y a veces en esa vida cristiana, algunos con más años, otros con menos años en el servicio, nos podemos sentir insatisfechos, decepcionados, cansados. ¿Cuántos se han sentido cansados alguna vez en la vida cristiana? Yo doy el ejemplo. A veces nos sentimos agotados en la vida cristiana. A veces nos sentimos decepcionados. Hablo y no hace nada. Predico y él está por allá en otra parte. Hago esto y tal. Pues hermano, prepárese y ojalá este versículo le pueda ser de bendición. ¿Cómo saber que somos de bendición o que somos un estorbo para el reino y para la iglesia de Dios? ¿Cómo saber que realmente estamos bendiciendo la vida de otros? Primero los Corintios 15, 58. Ahí está. En primer lugar, hermano, y esa es una evaluación entre usted y el Señor, entre usted y la palabra de Dios, entre usted y el servicio cristiano. Sabemos que somos de bendición, o de tropiezo, o de estorbo. En primer lugar, hermano, parece obvio, pero está en el versículo. Todos mis puntos están en el mismo versículo 58. Sabemos que somos siervos útiles cuando ministramos, cuando servimos a los hermanos. Gracias, déjenmelo allí en pantalla. Versículo 58, primera parte, lo repito. Pablo concluye la cátedra de la resurrección. En la resurrección hay esperanza. En la resurrección hay victoria ante la muerte. En la resurrección hay proclamación del Evangelio del Señor. Así que, por esta razón, versículo 58, ¿a quién se dirige Pablo? ¿Qué dice el texto? Hermanos míos amados. Allí, comenzamos con eso, amados. La vida cristiana no es una vida de llanero solitario. La vida cristiana no es una vida de el Señor sabe que me reúno en mi casa. El Señor sabe que oro en mi casa. ¿Han escuchado esas expresiones? El Señor sabe que me congrego en mi casa. El Señor sabe, claro que lo sabe, Él es Dios. El que no sabe que está engañado eres tú. Él sabe porque Él es Dios, sin duda alguna. Versículo 58, hermano. En la justa medida que ministramos a los hermanos, entonces estamos siendo siervos útiles. Pablo dirige su capítulo y toda su carta, todas las cartas a los Corintios, las dos cartas y todos sus escritos a los hermanos en Cristo. Y vea el tono tan tierno, tan especial. Algunos dicen Pablo era muy duro, pero hay expresiones tan pastorales de Pablo. Así que, 3 expresiones tan lindas. Por cierto, pausa. Hoy la modernidad, lo digo porque me pasa en muchos sitios, a los hermanos no se les dice hermanos, sino que se les dice ¿cómo? A los hermanos en Cristo. Amigos. ¡Hey, amigo! ¡Hey, cuate! ¡Hey, man! A mí me encanta, yo soy todavía de la vieja escuela, no traduzcas esto. A mí me encanta que me digan hermano. Hay algunos creyentes en el trabajo allí y ya saben quién es el más gritón en mi trabajo. Y estamos soldando y estamos con las grandes machines y allí estoy yo, hermano, brother, tal. Y algunos americanos que no son creyentes, hermano, brother. Ya yo sé, cuando alguien dice hermano, se están dirigiendo a mí. O Jairo, o brother, hermano. Me encanta ese término. Me fascina, me emociona, porque me relaciona con la comunidad de creyentes. No somos primos en Cristo. No somos tíos y sobrinos en Cristo. ¿Qué somos, hermanos? Hermanos. Lo que nos recuerda que tenemos un hermano mayor, Cristo, y tenemos un Padre común. Así que en primer lugar, ministra, querido, a los hermanos. Preocúpate y sirve e interésate por los hermanos. No lo tienen que buscar, pero recuerden lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿Lo recuerdan?
No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien. ¿A quién? A todos. Pero el texto es clave y claro. Y dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Cuidado con querer ministrar a todos los del barrio por testimonio. Cuidado con querer ayudar a todo el mundo para que me reciban. Y no bendecir a mi hermano en Cristo. Pablo, versículo 58, 1 Corintios 15. Así que, hermanos míos, amados. En la manera como tú sirves, hermano, en ese autoexamen, en esa autoevaluación, mira, examínate, piensa si otro hermano, si otra hermana está siendo bendecido, bendecida por tu servicio. Amén. Qué lindo, hermano, poder ministrarnos entre nosotros. Qué lindo podernos cuidar entre nosotros. Con una llamada telefónica, regalando una Biblia, un libro, respondiendo una pregunta bíblica, llevando al hermano a tal sitio porque su carro se dañó. Debe haber una conexión de servicio con mis hermanos en Cristo. Repito, así que miren la belleza, miren la profundidad, la elegancia, el respeto, el afecto de Pablo a la iglesia de Corinto. Hermanos míos amados. ¿Estás sirviendo a los hermanos? ¿Estás cuidando de los que también son de Cristo? Esa debe ser la razón. Aunque ese hermano en Cristo a veces nos deje mal delante de los no creyentes, pero él es tu hermano, no el otro. Y bíblicamente debemos ministrarle, debemos cuidarle. Así que, en primer lugar, ¿cómo sé si mi servicio al Señor es aceptado? ¿Cómo sé si no estoy perdiendo el tiempo? ¿Cómo sé si realmente estoy sembrando para la causa del reino del Señor? ¿Cómo lograr que eso cobre fuerza, ánimo y fortaleza en mí? Pues a medida que pasa el tiempo, haz en retrospectiva. He bendecido a este hermano, he bendecido a esta hermana. No lo pongas en Facebook, no lo proclames. Eso es entre tú y el Señor. Así que vas por buen camino y de esa manera regresamos allí. Puedo actuar y puedo tener la convicción de que estoy siendo para el reino de Dios y para su iglesia un siervo ¿qué? Útil, un siervo útil. Hago una pausa y ahora sí quiero que vayan, si son tan amables, a 2 Timoteo capítulo 4. Ya vamos a volver a 1 Corintios 15. 2 Timoteo capítulo 4. Quiero que vayan un momento por allí. 2 Timoteo capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, la última carta de Pablo, el último escrito de Pablo, el más emocionante y el más triste, pudiéramos decir. Versículo 1, el capítulo 4, 2 Timoteo, ¿lo tienen? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Versículo 6, presta atención. Porque yo ya estoy, dice Pablo, ¿para qué?
para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pausa. Dice la tradición, no la historia, la tradición, que a las 3 semanas o a los 3 meses, no lo sabemos, un periodo muy corto, el cuello de Pablo fue colocado allí en una hojilla romana y fue decapitado. Siempre hablamos de la Basílica de San Pedro en Roma, pero muy cerca y más pequeña está la Basílica de San Pablo también, porque dice la tradición que él fue decapitado en Roma. Y ya él aquí lo imaginaba, porque ya yo estoy para ser sacrificado, versículo 6. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla y acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo preso, Pablo en la prisión, le da este ánimo a Timoteo. Versículo 9, mira lo que dice: procura venir pronto a verme, porque Demas, un hermano, me ha desamparado amando este mundo. Qué triste en la cárcel recibir esta noticia. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia. ¿Y Tito a dónde? A Dalmacia. Versículo 11, escucha, lee lo que dice Pablo. Solo Lucas está conmigo. ¿Quién estaba con Pablo? Solo Lucas. Y Pablo dice: toma a Marcos y tráele conmigo. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. Volvemos a 1 Corintios 15. Que podamos ser esos hermanos que ministran a otros. Que podamos ser esos hermanos que levantan el brazo de los hermanos caídos, visitando en la cárcel, en los hospitales, donando Biblia, llamando, escuchando por teléfono el dolor de un hermano. Que podamos ser esos hermanos de bendición a la vida de otros hermanos. Amén. Y me temo que a veces, ay, el hermano fulano otra vez. 5 veces ya en la semana me ha llamado. Siempre con lo mismo. Hermano, te estuve llamando. No, estaba en una zona que no había cobertura. Hermano, no vi el WhatsApp. Hermano, se me cayó el teléfono. Los niños lo agarraron y... Ministremos. Se ríen porque saben que es verdad, ¿no? Se ríen porque lo practican. Lo practicamos, hermano. Lo practicamos para todos aquí por pecadores. Pero aún así, no sé, de 5 llamadas, agárrale una, por lo menos 2, para quedar bien. En segundo lugar, versículo 58, allá en pantalla, si es tan amable. Somos siervos útiles cuando somos fieles a su llamado. Mira lo que dice el mismo versículo 58. ¿Voy bien o voy muy rápido, hermana? ¿Voy bien? Versículo 58. Todo está en el versículo 58. Somos fieles, he dicho, somos siervos útiles cuando somos fieles al llamado del Señor. Mira lo que dice la segunda parte del versículo. A esos hermanos a los que Pablo se dirigió, les dice, ¿qué cosa? Está firmes y constantes. Hermanos, no te lo tiene que decir nadie te tiene que regañar o reñir por esto, pero tú y yo, todos nosotros, podemos evaluar nuestra vida espiritual y ver con honestidad si estamos siendo firmes y si estamos siendo constantes. Y todo el capítulo 15, que eso no se te olvide, los 57 versículos anteriores, porque aún el número 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los 57 versículos anteriores tienen que ver con la muerte y resurrección de Cristo. Algunos estaban diciendo que la resurrección de Cristo era mentira, que la resurrección de Cristo ya se había efectuado, que la resurrección de Cristo es algo espiritual, no algo físico, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo escribe este capítulo, les inyecta en el poder del Espíritu Santo energía, dinamismo, poder, ánimo, y les dice: ya no hay excusa.
Cristo resucitó, y por cierto, más de 500 testigos, y se le apareció al otro y al otro.